En esta oportunidad comentaremos de dos cosas importantes. Por un lado, de los sistemas de dirección más usados en las bicicletas y luego de los adaptadores para colocar la potencia AGEAT en una dirección tradicional o roscada. Te doy una cordial bienvenida a este canal. Te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. En esta oportunidad comentaremos de dos cosas importantes. Por un lado, de los sistemas de dirección más usados en las bicicletas y luego de los adaptadores para colocar la potencia AGEAT en una dirección tradicional o roscada. En cuanto a los sistemas roscados y AGEAT, que vienen a ser los juegos de dirección, es uno de los elementos muy importantes en nuestra bicicleta, ya que el juego de dirección viene a ser este conjunto de piezas que permite el giro del tubo de la horquilla respecto al tubo de dirección del cuadro. Es lo que permite maniobrar la dirección de nuestra bicicleta. Podría ser complejo o menos complejo de entender para algunos, ya que dependiendo del sistema, pues puede tener diversas piezas, tales como rodamientos, jaula o cojinetes, pistas, cazoletas, arandelas, tuercas y contratuercas. Estos van a estar agrupados en los extremos de la parte superior y la parte inferior del tubo o la pipa de la dirección de nuestra bicicleta o de nuestra horquilla, como también podemos conocerlo. Luego de hablar brevemente del sistema de rodamiento de dirección, comentemos que existen dos sistemas universales de dirección, el tradicional o roscado y el sistema AGEAT. Hablemos del primer modelo del sistema tradicional o roscado. En este sistema, el conjunto de cazoletas rodamientos para la parte superior del juego de dirección se rosca al tubo de la horquilla mediante un sistema de tuerca contra tuerca que consolida el conjunto de horquilla-tubo de dirección. Asimismo, hay que indicar que este sistema lo encontramos para las horquillas de 1 pulgada y también para las horquillas de 1 a 1/8. La potencia en este caso se prolonga en el tubo y se ensambla en el interior del tubo de la horquilla y se solidariza con este mediante un casquillo cortado en bisel y un largo tornillo que se va a apretar con una llave Allen por la parte superior de la potencia. Por lo tanto, en este caso, el tubo de la potencia y el juego de dirección son independientes. La gran ventaja de este sistema es que permite una regulación de la altura del manillar bastante rápido con un buen margen de variación. Para dicha acción hay que simplemente aflojar el tornillo Allen que se encuentra en la parte superior del tubo de la potencia, mantenerla o podemos levantarla ampliando la longitud deseada y el tope de la altura siempre va a venir indicado en el tubo. Luego que establecemos la altura requerida, apretamos el tornillo de nuevo y estaría listo entonces nuestro manillar regulado la altura de acuerdo a la necesidad. Ahora bien, así como hay una ventaja, podemos también tener algunos inconvenientes. Y el inconveniente es que termina siendo menos rígido que el sistema AGEAT. De hecho, este sistema tradicional o roscado se ha visto desplazado totalmente en la mayoría de las bicicletas hace ya algunos años. Sin embargo, todavía persiste en algunas bicicletas urbanas, en la bicicleta de paseo y en algunas bicicletas de cicloturismo. Las medidas estándar en cuanto al diámetro exterior del tubo de la horquilla de este sistema de dirección tradicional normalmente entonces son de 1 pulgada, que es lo mismo que 25.4 milímetros, o de 1 a 1/8, que es lo mismo de 28.6 milímetros. Entonces, estas son las dos medidas que vamos a encontrar en cuanto al sistema de dirección roscado o el sistema tradicional. Hablemos del segundo modelo del sistema AGEAT. El tubo de la horquilla en este caso no tiene una rosca y se alarga para que la potencia abrace directamente, quedando unida a él mediante un tornillo tipo Allen y un tornillo tapón de precarga que se enrosca en la araña, y esta araña está alojada en el interior del tubo de la horquilla, que va a consolidar el sistema y va a evitar holguras o que se esté moviendo el conjunto de dirección. Entonces, el sistema es bastante sencillo. Si nosotros quitamos, por ejemplo, el tornillo y aflojamos los tornillos de la potencia, que en este caso es una pieza aparte, la horquilla se libera del tubo del cuadro. En comparación al sistema tradicional o roscado, este sistema aporta mayor solidez al conjunto de la dirección.
Sin embargo, apenas nos permite jugar con la altura del manillar y generalmente solo para bajarlo, ya que el tubo de la horquilla se suele cortar justo por encima de la potencia. Si por algún caso deseáramos mantener un poco alto nuestro manillar, no sería preciso recortar el tubo de la horquilla y para ello será necesario usar más espaciadores. Eso significa que requerimos una bicicleta para uso urbano, para paseo, teniendo en cuenta que a mayor altura del manillar mejoramos la postura de manejo a una más cómoda, pero también a mayor altura del manillar, mayor resistencia del cuerpo del ciclista, dando como resultado una bicicleta un tanto lenta y un mayor esfuerzo en el pedaleo para el ciclista. Por tanto, esto debe siempre tenerse en cuenta a la hora de decidir mantener un manillar alto o un manillar bajo. Debe estar siempre relacionado al tipo de uso que se le vaya a dar a la bicicleta. Para regular la altura solo se sacan los tornillos tapón de ajuste, después se aflojan los tornillos de la potencia y se saca el conjunto potencia-manillar. Luego se quitan los anillos espaciadores. En este caso los anillos espaciadores tienen anchos variados y el ancho de los espaciadores que se quiten será la altura que podamos bajar el manillar. Los anillos que se quiten por debajo de la potencia habría que colocarlos por encima de la potencia para mantener entonces un ajuste preciso de todo el sistema de dirección. Si es que nosotros estamos pensando en variar siempre la altura de nuestro manillar, caso contrario, si tomáramos la decisión de mantener a esa altura determinada, no sería necesario de colocar por encima los espaciadores, sino que haría falta recortar el exceso de la pipa de la horquilla. También se puede sustituir un anillo ancho por varias estrechas que den la misma medida para ajustar la altura de forma más fina. Si lo que queremos es subir el manillar, solo podremos hacerlo si el fabricante ha tomado la precaución de dejar por encima de la potencia algunos anillos espaciadores que nos permita dicha acción. En el caso que hayamos comprado una bicicleta, ¿correcto? Pero si hemos reemplazado la horquilla, esta nos va a permitir siempre la posibilidad de recortar o mantener el tamaño de la pipa de la horquilla para ajustar la altura que deseemos. Para ello solo será necesario usar los espaciadores o arandelas con el ancho necesario para la altura requerida. Los anillos espaciadores o arandelas se venden por juegos completos y tienen las siguientes medidas o diámetros. Vamos a encontrar arandelas de 3 milímetros, de 5, de 10, de 14 o de 20 milímetros y se puede usar según la necesidad. Debido a esta limitación de jugar con la altura del manillar con un sistema HEAD, se fabrican una gran cantidad de potencias con diferentes largos y ángulos, lo que nos va a proporcionar bastante juego para modificar la altura de nuestro manillar sin tocar los tornillos, pero al mismo tiempo satisfaciendo algunas necesidades de los ciclistas. En cuanto a las medidas estándar que vamos a encontrar en estos sistemas de dirección HEAD, normalmente es de 1 pulgada. Vamos a encontrar sistema de dirección HEAD de 1 pulgada, que es lo mismo 25.4 milímetros. También vamos a encontrar de 1 a 1 octavo, que es lo mismo 28.6, pero también encontramos de 1 a 1 cuarto, que viene a ser 31.8 milímetros, y de 1 a 1 medio, que viene a ser 1.5 o lo mismo que vendría a ser 38.1. Diferentes estándares HEAD cónicos, por ejemplo, cuyo diámetro de la parte inferior del juego de dirección es totalmente diferente del de la parte superior, como por ejemplo en el caso del estándar, que es 1 a 1 quinto en la parte inferior y 1 a 1 octavo en la parte superior, y así otros modelos de sistemas HEAD, de sistemas de dirección. También hay que señalar que existen 3 tipos de juegos de dirección en función a la posición de los cojinetes de los rodamientos. Direcciones externas o convencionales, en este caso los cojinetes se encuentran fuera del tubo de dirección del cuadro, alojados en cazoletas. Luego tenemos direcciones semi-integradas, en este caso los cojinetes se alojan en cazoletas, pero estas se encuentran embutidas en el tubo de dirección. Y finalmente el tercer modelo es una de la simplicidad máxima, ya que los cojinetes se encuentran directamente alojados dentro del tubo de dirección del cuadro, que está trabajando precisamente para ello.
Para poder comprar un juego de dirección AGEAT adecuado se utiliza el sistema de identificación estándar que es SHIS, que consiste en dos códigos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, compuestos cada uno de 2 letras. Entonces, por ejemplo, encontramos el EC, que viene a ser un juego de dirección externo, luego el ZS, juego de dirección semi-integrada, y el SI, que viene a ser un juego de dirección integrada. Hay que señalar además que puede ocurrir que la parte superior e inferior del juego de dirección tengan diferentes estándares, en cuyo caso se venden por separado ambas partes. Por ejemplo, el juego de dirección con estándar superior, el S34 por 28.6 e inferior S34 por 30. Sería un juego de dirección con rodamientos externos para un tubo o pipa de dirección de 34 milímetros y que nos da un diámetro interno de 28.6 milímetros en la parte superior y de 30 milímetros en la parte inferior. También podemos encontrar los juegos de dirección con estándar superior, el IS41 por 28.6 e inferior IS41 por 30. Será un juego de dirección integrado para un tubo o pipa de dirección de 41 milímetros y un diámetro interno de 28.6 milímetros en la parte superior y 30 milímetros en la parte inferior. Muy bien, entonces hasta ahí todo lo que tiene que ver con los dos modelos más usados en el sistema de dirección de nuestra bicicleta. Ahora, por último, comentemos que existen adaptadores para colocar potencias AGEAT en direcciones tradicionales roscadas. Son básicamente un tubo como el de la potencia tradicional que sustituye a esta, y adaptadores para pasar de mayor a menor diámetro interno en el sistema AGEAT. Este adaptador sirve para montar una potencia AGEAT en tu horquilla tradicional. Esta pieza es bastante sólida y es compatible con los tubos de dirección de 22.2 milímetros, que te permite montar una potencia AGEAT para tubos de 1 pulgada, que es lo mismo, 25.4 milímetros de diámetro. En este sentido, el diámetro pequeño del conversor o convertidor es de 22.2 milímetros y la parte más amplia viene a ser 28.6, que es la parte superior. Normalmente se fabrica en aluminio y en acero y tiene una longitud de 15 centímetros de largo. Este adaptador o convertidor, por tanto, está preparado para 1/8, con reducción a 1 pulgada. La gran ventaja de este adaptador es que nos permite optar por manillares más grandes. Al tener un manillar más grande, podemos tener la posibilidad de conseguir una mejor maniobra y control de nuestra bicicleta. En ese caso, muchos ciclistas desean continuar usando sus bicicletas que tienen horquillas de 1 pulgada o con direcciones roscadas, pero que también desean usar manillares más grandes, y frente a esa necesidad, el adaptador o convertidor es de suma importancia para la satisfacción de dicha necesidad. Muy bien, entonces en caso tengas alguna duda, comentario, aporte, opinión o consulta sobre el tema, déjanos en los comentarios. Te damos las gracias por quedarte hasta el final del video y te reiteramos la invitación a que te suscribas, que nos dejes algún like o algún comentario, ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros videos van a llegar a muchas personas. Muchas gracias, hasta la próxima.